Ya vimos el tema de la literatura apocalíptica, las características a nivel literario. Ahora vamos a ver las características literarias que son importantes para el tema del estudio del apocalipsis en general. Entonces, primero, o recordando elementos esenciales para la apocalíptica, es importante tener en cuenta la relación personal que Dios establece con su creación y en especial entender que Jesús es creador y sustentador de todas las cosas, como lo dice Hebreos 1:3. ¿Quién puede leer Hebreos 1:3? Dice así, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bueno, no se escuchó como claro. Bueno, Hebreos, ya lo tengo acá. Hebreos 1:3 dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Entonces, el Hijo sostiene todas las cosas. El texto nos está hablando de la relación personal de Cristo con la creación y de que Cristo es el que sostiene en todo el sentido amplio de la palabra, no solo materialmente la creación, sino que además la gobierna esa creación. Lo que nos dice entonces es que Cristo es creador de todo, sustentador de todo y por extensión, por ese gobierno sobre todas las cosas, ese gobierno, recuerden, se ejerce por la soberanía y por la providencia. Gobierna la historia providentemente desde el inicio de esta historia hasta el final de la misma. Y precisamente Apocalipsis nos lleva a ver a Cristo como Señor de esa historia, a Cristo como guiando la historia y eh, nos permite entender que la historia no es simplemente la sucesión de eventos que se ocurren por azar, sino que la historia es algo que va ocurriendo, pero va ocurriendo de acuerdo a lo que la providencia de Dios va gobernando. De esta manera, la historia tiene un fin, no solamente en el sentido cronológico, sino en el sentido de finalidad, de telos, de propósito, y ese propósito siempre está orientado y dirigido por Cristo. Y dado que Cristo es el que gobierna todas las cosas, que Cristo es el que va a consumar su reino en su segunda venida, la historia, la historia humana no se rige solamente por causas humanas ni por causas naturales, sino que se rige por el gobierno de Cristo sobre todas las cosas. Entonces, desde ese marco es que nosotros podemos entender la presentación que se hace de Cristo como aquel que gobierna y dirige todas las cosas. Si nosotros entendemos desde esta óptica, Apocalipsis 1:1 nos dice, si alguien lo tiene que lo pueda leer, Apocalipsis 1:1, volvamos al tema, ahí. Después vamos a continuar con las características que siguen después de esa diapositiva. Revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ahora, quiero que pensemos en el sentido de la expresión deben suceder pronto. ¿Cómo entendemos esa expresión? De acuerdo a lo que analizamos de que Dios gobierna todas las cosas por medio de Cristo y de que Cristo es sustentador. Deben suceder todas las cosas no por una causalidad natural,
sino que deben suceder todas las cosas porque así han sido ordenadas por Dios. Entonces, la historia no es el desarrollo eh, de un juego al azar, sino que el destino realmente es gobernado por Jesucristo. De ahí el sentido de la esperanza cristiana. Entonces, la literatura apocalíptica tiene que ver con darle esperanza al pueblo. Puedes pasar la otra diapositiva, la siguiente. Entonces, aquí vemos las características, una esperanza bíblica, una esperanza histórica. Cuando nosotros hablamos de esperanza, de acuerdo a la escatología, nosotros tenemos que ver precisamente el sentido de lo que nos dice 1.3, una esperanza que es fundamento para el creyente de la alegría. Es una profecía que tiene una especial relación con la esperanza cristiana o con la bienaventuranza cristiana o la esperanza de la futura felicidad que procede del Evangelio. Por eso 1.3 del Apocalipsis nos dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía. Entonces miren que la profecía está relacionada con la felicidad para el pueblo, porque el pueblo puede experimentar la alegría de la esperanza en Cristo con relación a las cosas que deben suceder. Dice, y guarden las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Si ustedes ven, esto está unido a Apocalipsis 22, versículo 7. Vamos a Apocalipsis 22, versículo 7. Dice, por tanto, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Se dan cuenta que hay una fórmula de apertura con relación a la bienaventuranza y hay una fórmula de cierre de bienaventuranzas. Y estas bienaventuranzas aparecen 7 veces en el libro, pero eso lo vamos a ver ahorita más adelante. El punto entonces es que la bienaventuranza o la esperanza cristiana es una esperanza basada en que Cristo gobierna sobre todas las cosas. Este es el fundamento de la esperanza. La esperanza bíblica es una esperanza centrada en el gobierno de Dios, centrada en la soberanía de Dios. Por eso el tema teológico de Dios como soberano aparece como central en el libro de Apocalipsis. ¿Por qué lo sabemos? Por el capítulo 4. El capítulo 4 vemos que está, digamos, el marco general, el capítulo 1, luego vienen el mensaje a las iglesias y después del mensaje de la iglesia de la Odisea, veamos el capítulo 4 que es el centro de todo. Nos enseña que hay un solo trono que gobierna la historia y que la historia es regida por Dios a pesar de cualquier actuación de Satanás. Dios gobierna el presente y en él tenemos esperanza para el reino que ha de venir. Veamos Apocalipsis 4. Dice, después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta hablaba conmigo, decía, sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Al instante estaba yo en el espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. Y dice, el que estaba sentado en el trono era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio, y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda.
Todos reconocemos el simbolismo del arco iris, ¿verdad? Es relacionado con qué, a ver, Con el pacto Pato, Un noémico. pacto con Noé. con el pacto con Noé, lo que quiere decir estabilización, ¿cierto? La tierra estable, pero la tierra estable es estable ¿por qué? Porque Dios es el que gobierna, exacto, el pacto noémico, pero también un juicio sobre la tierra, de tal manera que esa tierra termina, o sea, será preservada hasta que, hasta el segundo juicio que será ya la destrucción definitiva de los cielos y la tierra. Pero Apocalipsis 4, el versículo 8, por ejemplo, nos va a decir, los cuatro seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir, Santo, Santo, es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y después el versículo 11 nos va a decir, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aquí es donde vemos la relación de Apocalipsis con la teología de Hebreo. Dios es el creador y en virtud del creador es también el que, el sustentador. Versículo 11 dice, eres, porque tú creaste todas las cosas. O sea, miren cómo el tema de la creación está aquí y además el tema de la creación vuelve a relacionarse con el pacto, ¿cierto? En el versículo 5, en el capítulo 5, versículo 2, nos dice, vi a un ángel poderoso que anunciaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y nadie ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni mirar su contenido. Yo lloraba mucho porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro y de mirar su contenido. Después dicen, miren que en versículo 5, entonces uno de los ancianos me dijo, no llores. Mira, el león de la tribu de Judá, aquí viene el término realeza, ¿cierto? La raíz de David, realeza, o sea, poder, dominio, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Entonces, la esperanza, y aquí ven el tema del consuelo también. Aquí el libro nos dice que frente al libro se produce un lloro, dado que se decía, ¿quién podrá abrirlo? O sea, ¿quién tiene la dignidad para abrir el libro y que la historia de la humanidad se revele y que sea tan poderoso como para controlar esa historia? La respuesta es aparentemente nadie, hasta que se recibe consuelo. Entonces, miren que en este texto se habla del consuelo. El consuelo es, ¿dónde se encuentra consuelo? En la victoria de Cristo. Entonces, toda la teología del Apocalipsis nos va a dar el consuelo y la esperanza, pero basados en la obra de Cristo. Dice el versículo 7, él vino y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Fue otra vez signo de realeza. Y en el versículo 9 vuelve a decir la segunda parte, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino, y los y sacerdotes para Dios, y reinarán sobre la tierra. Entonces aquí vemos el tema de el cordero como digno. Vuelve en el versículo 12 de este mismo capítulo a hablar del tema de la dignidad.
el cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oí decir a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén y los ancianos se postraron y adoraron. Entonces, el fundamento de todo esto, el fundamento de la esperanza de la que nos habla eh, aquí Apocalipsis, está en la redención, como lo dice 5:9. El centro está aquí, donde nos dice, digno eres porque fuiste inmolado. Y en la victoria de Cristo, de la que nos habla 5:5, y el Cordero es soberano sobre la historia. El Cordero es soberano sobre la historia, versículo 7. Dice, él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Entonces, esta esperanza es una esperanza histórica también. ¿Por qué? Porque se basa en un evento de la historia. ¿Cuál es el evento de la historia que es central en este capítulo 5? Creo que ya lo vieron, ¿cierto? La cruz, la muerte y la resurrección es el fundamento de la esperanza. Entonces, la soberanía de Dios sobre la creación tiene además otro elemento, y es la relación de la creación con el creador. Pero ahora no solamente estamos hablando en que Dios o el Cordero tiene derecho por ser el creador, sino que además tiene derecho porque ha comprado, ha redimido a este pueblo. Entonces, la soberanía de Cristo es un tema central para la teología del Apocalipsis, como lo vemos en el capítulo 4 y 5. Entonces, aquí vemos que la obra de redención es lo que hace la determinación. Veamos Apocalipsis 1:7 y alguien que vaya buscando 1:17 al 19. El 1:7 dice, pastor, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ok. Entonces, miren, y el versículo, vamos a leer el versículo 5. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al Entonces, que miren nos... aquí, ve, Sí, ahí, detengámonos ahí, el soberano de los reyes de la tierra. Pero esa soberanía está unida, ya lo vimos en el capítulo 5, ¿verdad? ¿A qué evento? ¿A qué evento está unida esa soberanía? a A la la redención. muerte y resurrección, a la redención, y aquí mismo lo vemos. Dice, y el soberano de los reyes de la tierra, es decir, la soberanía. Por eso este concepto de soberanía es central para la teología del Apocalipsis. Y dice, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados, y otra vez viene con qué tema, con su sangre, e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y dónde encontramos eso también? En el capítulo 5, ¿sí ven? Entonces, esta introducción del capítulo 1 tiene un desarrollo mayor en el capítulo 4 y 5, donde nos dice que Cristo es soberano. En el capítulo 1 nos dice que es soberano en virtud de la resurrección, que es el soberano de los reyes de la tierra, que nos ama y que nos libertó y que por su sangre fuimos redimidos.
Y en el capítulo 4 y 5 ya nos habla de ese tema central que es el gobierno de Dios. Todo lo que viene, es decir, los sellos que se desatan y las plagas que se desatan, todo viene de la mano de Cristo. Es decir, Cristo es el que está abriendo los sellos. Si ustedes ven, y ese abrir los sellos sigue siendo relacionado con el sacrificio en la historia, por eso es una esperanza histórica. El capítulo 6 va a decir, entonces vi cuando el Cordero abrió. ¿Sí ven? El Cordero. Cordero es signo de qué? De Cristo. sacrificio. Exacto. Y Pero Cristo ¿a es qué se servicio. asocia? Con Al el Antiguo cordero Testamento, ¿a qué inmolado, se asocia? a ¿Cómo? la redención de pecados, al perdón de los pecados, por medio del sacrificio del cordero. Pero Expiación. algo más específico. La Ese muerte, Cordero, resurrección del Cordero. ¿en qué contexto estaba? La Pascua, ¿cierto? La Pascua. Claro. Por eso decía, la redención es histórica. Por eso aquí, en estas plagas que van a aparecer, ustedes se van a dar cuenta que las plagas que aparecen en Apocalipsis ya se nos hacen conocidas, porque ¿dónde las vimos nosotros? En el Éxodo. En el Éxodo. Entonces es una esperanza histórica que le dice al pueblo que está sufriendo persecución bajo un imperio, así como yo los libré en Egipto de la mano de la persecución del faraón y de la opresión del faraón, yo puedo volver a liberarlos de esta esclavitud o de esta persecución, de esta opresión, digamos, por este nuevo faraón que sería el emperador romano. Entonces ya vemos aquí cómo esta esperanza es histórica. Histórica en varios sentidos. Histórica en que ya el pueblo había vivido varias liberaciones, lo liberó de varias opresiones antes. Un significativo hecho que es central para esta teología es la del Éxodo. Por eso vamos a encontrar mucha simbología en el Apocalipsis que nos devuelve al Éxodo y de hecho al tema de una nación de sacerdotes y de gente santa también aparece en el Antiguo Testamento. Esto no es nuevo. Entonces esta esperanza es histórica. Jesús es el Señor de la historia de la iglesia. Ese es el sentido de las cartas, ¿cierto? Jesús domina su iglesia, pero no solo domina la iglesia. Jesús es el Señor de los reyes de la tierra, es decir, Jesús gobierna las naciones. Es quien vence a las bestias y al dragón. Entonces miren que esta esperanza es histórica, pero ya nos habló de una soberanía completa. Primero la soberanía sobre la iglesia, ¿cierto? Entonces, pero si Apocalipsis terminara en el capítulo 3, diríamos, bueno, sí, Cristo es soberano sobre la iglesia, pero si Cristo es soberano sobre la iglesia y la iglesia está siendo perseguida, pero por las naciones paganas, entonces, ¿qué? Bueno, Apocalipsis nos dice, Cristo es soberano sobre la iglesia. Hasta el capítulo 3 nos dice eso, pero después nos dice, pero Cristo es soberano sobre todo, sobre toda su creación y sobre todas las naciones, capítulo 4 y capítulo 5. Y luego va a mostrarse cómo esa soberanía se ejerce en los juicios, ¿cierto? Los sellos y todo eso. Y de ahí en adelante comienza todo esa trama. Entonces, ahora, de otro lado, es una esperanza ética. ¿Cómo así que ética? Pues es la victoria final de la justicia y de la verdad contra la mentira de Satanás y contra la injusticia. Por eso ustedes van a ver que por ejemplo, los perseguidos claman justicia. Dice, ¿hasta cuándo, Señor, vengarás nuestra sangre? Y el Señor responde, sí habrá una justicia. Si hay una justicia y si hay una verdad, esta justicia ética también es una lucha entre las tinieblas y la luz.
Por eso hablamos de dualismo, o sea, entre la maldad del hombre y la maldad de Satanás y los instrumentos de Satanás que luchan contra el pueblo de Dios. Pero esta esperanza ética está basada en que hay una bendición para los que perseveran y hay una condenación para los que no perseveran. En Apocalipsis hay una clara distinción entre buenos y malos. Y ustedes lo ven, este esquema ya apareció en el Éxodo también. Las plagas las plagas del Éxodo recuerdan que había una distinción. ¿Recuerdan esa parte? ¿Cómo veíamos la distinción entre las plagas del Éxodo? Pastor, no, que cada plaga simbolizaba un dios de Egipto. Esa era una, ¿cierto? Un juicio, pero además, recuerden algo, que las plagas no afectaban a los hebreos. ¿Se acuerdan de eso? Ok, sí. O sea, Sí, las sí. plagas hacían una distinción entre el pueblo y los impíos. Entonces, por eso es una esperanza ética, porque es la recompensa de qué? De los justos. Apocalipsis habla de la recompensa de los justos y de la qué? De la condenación o del castigo de los impíos. Hay una bendición y hay un juicio. Apocalipsis 19:2 podemos ver ese ejemplo. Dice, después de esto oí como una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía, aleluya, la salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. ¿Sí ven? Verdad y justicia. ¿Por qué es antítesis de qué? Es antítesis de toda la propaganda imperial, de toda la mentira, de toda la falsificación. Y ahí vemos la antítesis con el falso profeta y toda esa parte, la falsa adoración religiosa. Ahí Apocalipsis muestra la justicia y la verdad de Dios en contraste con la mentira y el engaño. Ahora, ¿esto por qué es esencial? Porque esto también lo vemos desde Génesis, ¿cierto? El diablo es ¿qué? ¿Padre de qué? De mentira. Pero en cambio Dios es un juez que juzga con verdad. Dice, porque ha juzgado a la gran ramera que corrompía a la tierra con su inmoralidad y ha vengado la sangre de sus siervos. ¿Ya ven? Entonces es una esperanza ética. Y también ahí está el tema de un dualismo. Apocalipsis 19, también en el 8 y el 9 vemos esto. Vemos otro himno, dos himnos que son eh, complementarios. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado, y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente, de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. ¿Sí ven? Entonces, esta es una esperanza ética. Es una recompensa de qué? De las acciones justas. ¿Cierto? Entonces, del lado de la iglesia, del lado de la novia, ¿qué encontramos? Acciones justas. Del lado de la ramera, ¿qué encontramos? Corrompía la tierra con su inmoralidad. ¿Sí ven? Es un dualismo ético también. Es decir, hay un contraste. La novia, la esposa del Cordero, se caracteriza por el lino fino, ¿cierto? Las acciones justas, mientras que la otra, la ramera, se caracteriza por qué? Por la inmoralidad y el derramamiento de la sangre, es decir, la persecución, ¿cierto? La persecución.
Entonces aquí nosotros vemos, en el 9 dice, y entonces él me dijo, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Otra vez viene la bienaventuranza. En Apocalipsis 22:11, solamente vamos a tomar algunos pasajes representativos. Dice, miren esta parte, que el injusto siga haciendo injusticias, que el impuro siga siendo impuro, que el justo siga practicando la justicia y que el que es santo siga guardándose santo. Por tanto, yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Sí vemos? Es una esperanza ética en el sentido de que hay una recompensa para los que hacen el bien y hay un juicio para los que hacen el mal. Ahora, esto es bien reconfortante para la iglesia porque la iglesia debería, bueno, la pregunta que siempre surge, ¿verdad? Cuando la iglesia sufre persecución o cuando la persona sufre, pero ¿por qué a mí si yo vivo conforme a la palabra, si yo trato de ser, o sea, aquí viene la pregunta por el sufrimiento. Y la pregunta por el sufrimiento, Dios nos dice, ningún acto humano fuera de la voluntad de Dios o pecaminoso dejará de ser juzgado. Y ningún acto ético, o sea, ninguna obediencia de parte de su iglesia dejará de ser recompensada. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Entonces, es una esperanza ética en ese sentido. Y hay una distinción entre bien y mal. ¿Ok? En ese sentido, entonces vemos esa parte. También en Apocalipsis 22:15 nos va a decir, afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. El contraste es ¿cuál? Versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad. ¿Quiénes entran? Ahora, mire esto, porque esta esperanza ética está basada no en nuestras obras, sino en qué? En la obra del Cordero. ¿Sí ven? Lavan sus ropas en la sangre del Cordero. Entonces, miren, ¿quién va a entrar en la ciudad, que es una imagen del reino de Dios? Aquellos que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida. ¿Sí ven? Pero lavan sus vestiduras, ¿dónde? Bueno, antes ya no lo había dicho, en la sangre del Cordero. Lavan sus vestiduras en la sangre del Cordero. Entonces, la recompensa, hay una recompensa de los justos porque Dios es justo y hay una condenación de los malos porque no se han arrepentido y no han lavado sus vestiduras, es decir, sus acciones, porque ya nos habla de vestiduras anteriormente, de lino fino, no han lavado sus acciones para la gloria de Dios. Entonces, esta es esperanza ética y el tema del dualismo, bien y mal, y representado por los hijos de la serpiente, los discípulos del Cordero. Pero es una esperanza en la trascendencia de Dios. Apocalipsis nos habla de que de que hay un fin de la historia, ¿cierto? Pero tenga en cuenta, este fin de la historia no se sucede por eventos dentro de la historia o por eventos naturales. Apocalipsis nos habla del fin de la historia, del fin del mundo, por ponerle un ejemplo, pero el fin del mundo no va a acontecer por plagas, por terremotos, por guerras o por todo eso, aunque sean signos. ¿Cuándo se va a dar el fin del mundo?
cuando algo fuera de este mundo le dé fin. Es decir, cuando venga el Hijo de Dios y le ponga fin a la historia como la conocemos. En ese sentido, la apocalíptica habla desde la trascendencia de Dios. Y en ese sentido, Apocalipsis también nos enseña que la historia humana está guiada por la trascendencia de Dios. Es decir, desde esto es más o menos lo que decía Daniel, ¿cierto? El cielo gobierna, ¿cierto? O sea, pero desde la trascendencia. Lo que nosotros vemos aquí es que nada de las fuerzas materiales está fuera del control de Dios. Apocalipsis no permite hacer una lectura materialista de la historia, porque Apocalipsis siempre está haciendo la lectura de la historia desde Dios creador, Dios gobernador, Dios soberano, y un Dios que no deja que la historia corra sola, sino que la historia corre de acuerdo a qué, a los sellos que va abriendo el Cordero y al propósito del Cordero. ¿Y ven? Entonces, eso también nos lleva a otro punto, y es que la historia como la describe, no las describe Apocalipsis, es que la historia se muestra como decretada por Dios. ¿Sí ven? ¿De dónde sacamos eso de la historia como decretada por Dios? Bueno, del capítulo 4 y 5. Ya saben, hay un decreto divino, está en la mano del que está sentado en el trono, y el Hijo va abriendo ese decreto, ¿cierto? Entonces, Apocalipsis nos habla de la historia como decretada por Dios. Va a ocurrir todo lo que el Hijo ha determinado que ocurra. Y aquí volvemos al capítulo 5. El capítulo 5 es central para ese gobierno, o sea, nos muestra que la historia está en las manos ahora del Cordero, y que el Cordero es el que va abriendo cada cosa que va a pasar en la historia, lo que ya leímos en el capítulo 6, versículo 1. Incluso podemos ver Apocalipsis 13, versículo 8, que nos dice: adorarán a la bestia todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Si ven esta parte, hay un libro, es decir, el libro de la historia de la humanidad ya está escrito desde la fundación del mundo. Este es un decreto divino. Y ahora, desde la teología reformada, todavía vemos con mayor amplitud todo lo que implica ese decreto divino, ¿cierto? Entonces, lo que nos está diciendo Apocalipsis es que hay un decreto divino que gobierna. Podemos verlo también en 17:17. Apocalipsis 17:17 nos va a decir: porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar su propósito, que tengan ellos un propósito unánime y den su reino a la bestia para que las palabras de Dios se cumplan. ¿Sí ven? Hay un propósito, hay un decreto, las palabras de Dios se cumplirán. Ahora, esto no es nuevo, ¿cierto? Porque ya lo vimos en Daniel. O sea, aquí si conocemos la teología de Daniel sobre que Dios gobierna sobre los reyes de la tierra y que Dios tiene un decreto y todo eso, no es nada nuevo. Entonces, el Apocalipsis muestra cómo la historia humana es el desarrollo del decreto de Dios. Ahora, este decreto de Dios, alguien podría decir: ¿y qué pasa entonces con la responsabilidad humana? ¿Cierto? Pues la apocalíptica también lo tiene en cuenta. Por ejemplo, Apocalipsis 2:5. Veamos Apocalipsis 2:5. Dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Entonces, a pesar de que estamos hablando de un decreto divino, tenemos una clara descripción de la responsabilidad humana en el llamado a qué cosa,
al arrepentimiento. También lo vemos en 16, 21 al 22, donde dice, no, este creo que lo coloqué mal. Bueno, veamos 3.3. 3.3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. 4.9 dice así: y cada uno de los seres vivientes da en gloria, honor y acción de gracias a aquel que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. O sea, la adoración es voluntaria, la adoración es dada como un acto realmente de gratitud por la salvación. Lo que nosotros vemos aquí entonces es que Dios no anula, ¿cierto?, esta responsabilidad humana, y por eso precisamente llama a su iglesia a que en medio de esta persecución persevere, se mantenga firme y con los ojos puestos en la venida de Cristo, con los ojos puestos en la esperanza que viene. Apocalipsis apunta a esa instauración del reino de Dios en la segunda venida. Entonces, estas son las características que nosotros vemos en el Apocalipsis y que pertenecen a la literatura apocalíptica también. Hasta aquí, hermanos, ¿hay alguna duda, comentario, pregunta? ¿Están por ahí? Sí, buenas noches. El pastor Alberto, adelante. Gracias, mi hermano Jonathan. Sí, buenas noches a los hermanos. Ahorita que estábamos viendo, quería hacer un comentario al respecto de ese capítulo, creo que fue el capítulo 4 que leímos de Apocalipsis. Me llama la atención que es un capítulo que tiene 11 versículos y la palabra trono se repite 10 veces en 11 versículos. De ahí someramente me tomé la tarea de leerlo y eso sin incluir la palabra en plural que aparece respecto de los tronos de los 24 ancianos que rodeaban el trono de Dios. Entonces, 11 veces se repite la palabra trono en Apocalipsis 4, haciendo una clara referencia a lo que veníamos hablando sobre la soberanía y el dominio de Dios. Entonces, ha quedado claro que la historia no es una sucesión de eventos inconexos y es algo que a veces hace falta incluso dentro del campo eclesiástico, por decirlo de alguna manera, es decir, dentro de la vida de la iglesia, ese énfasis al momento de abordar la predicación de un libro como el de Apocalipsis, porque lamentablemente muchos hermanos se quedan con la cantidad de imágenes que como vimos el sábado, el día de la conferencia, mucha gente ve una cantidad de monstruos y dragones, por decirlo de alguna manera, en el libro de Apocalipsis y se aterroriza con una simbología que para muchos hermanos incluso parece ser desesperanzadora, porque pareciera que cuando se lee el libro del Apocalipsis solamente se mira las catástrofes y las plagas que están sucediendo, no pareciera que Dios estuviera en control de la historia, pero es precisamente todo lo contrario. El Apocalipsis es esperanzador porque a Dios la historia no se le ha salido de las manos. No, Él tiene pleno control
de la historia, y lo que está sucediendo en la historia no son simplemente eventos fortuitos, productos del azar o de un accidente o una contingencia. De hecho, ese capítulo 4 eh, y el resto del Apocalipsis, por eso es que un libro como este, al igual que los demás, no debe entenderse de manera aislada. Mucha gente quiere acercarse al libro del Apocalipsis y comprenderlo sin hacer una relación con otros libros de la Biblia, como ya vimos, desde el Éxodo, porque mucha de la simbología que está utilizando Juan en el Apocalipsis es una simbología trasladada incluso desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis mismo, desde el Éxodo, desde el libro de Levítico, porque habla de león, de cordero, etcétera. Y todo ese señorío de Dios en la historia se va revelando progresivamente, porque incluso desde los Salmos, el Salmo 24 dice que del Señor es la tierra, el mundo, su plenitud y todo lo que en él habita. Incluso en un género como el de los salmistas, el que Dios está en control de todo y dirige la historia, es algo que está claramente plasmado. Y en el libro de Daniel precisamente llama la atención que así como en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, Daniel, o sea, hace un énfasis muy, muy, muy marcado sobre el tema del dominio y utiliza mucho, Juan utiliza la palabra trono, Daniel utiliza la palabra el Altísimo. Y llama la atención que en el capítulo en el capítulo 4, en el versículo 3 dice, y son palabras de Nabucodonosor, su reino es reino eterno y su señorío es de generación en generación. Y luego en una carta que escribe Nabucodonosor, en el versículo 17 del capítulo 4 dice, la sentencia fue por decreto de los vigilantes y la decisión por la palabra de los santos para que los vivientes reconozcan que el Altísimo es Señor del reino de los hombres. Luego, el versículo, el versículo 32 del mismo capítulo 4 dice, el Altísimo, nuevamente, es Señor del reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Y Daniel sigue y va procediendo en el desarrollo de la revelación para por último con este concluir, cuando es llamado por Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, Daniel le recuerda lo que le sucedió a su padre, tanto en el caso del foso de los leones, como Nabucodonosor reconoció que el Altísimo era el único Señor de los cielos y la tierra, y luego de volver de su locura, Daniel le recuerda a Belsasar, hijo de Nabucodonosor, dice, el Dios Altísimo, oh rey, dio a tu padre Nabucodonosor la realeza, la grandeza, la majestad y el esplendor. Y luego más adelante dice que cuando su padre estaba en esa situación, Dios le daban a comer hierba como a los bueyes y su cuerpo era mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Dios Altísimo es Señor del reino de los hombres y que levanta sobre él a quien él quiere. Y luego le recuerda al rey, pero tú no has honrado al Dios en cuya mano está tu vida y a quien le pertenecen tus caminos. Y luego más adelante de eso, dice que esa misma noche el rey Belsasar murió. Entonces, es impresionante ver que ese capítulo 4 que leímos de Apocalipsis no es simplemente un capítulo desconectado del resto eh, de toda la revelación bíblica que dice que Dios está guiando la historia y que la iglesia debe confiar, y por eso la palabra es importante tener en cuenta que la palabra bienaventuranza, porque de pronto no le damos mucha importancia, pero la otra manera de traducir esa palabra es feliz.
o dichoso, dice, dichoso el que lee o dichoso el que escucha las palabras de esta profecía. ¿Por qué es feliz? ¿Por qué es dichoso? Porque al final podremos ver que la mano de Dios, esa mano invisible, ha sido quien ha guiado toda la historia para el beneficio de su pueblo. Entonces, esa parte me pareció sumamente importante que la tuviésemos en cuenta. Ok, gracias. ¿Algún otro aporte de esta parte? Buenas noches a todos. Buenas noches. Pastor, sí, yo quería como que, sí, ya dado que la literatura de los libros que usted mandó a leer, que yo más o menos estoy indagando, ahora que usted habla del capítulo 4 y 5, de la correlación que hay entre un capítulo y otro en una forma progresiva y, una forma progresiva y donde se van acentuando cada vez más, digamos, se va acentuando cada vez más la revelación. Fíjese que el autor del libro de Kistemaker, con respecto a usted mencionó tres cosas de esos capítulos, que es Cristo soberano, Cristo como Cordero y Cristo como Redentor. Entonces, fíjese que es importante que nosotros podamos distinguir, saber, digamos, valorar cada uno de los autores con respecto al Cristo en Apocalipsis, cómo lo miraban, cómo lo miran los autores, los diferentes autores, como Kistemaker, Bailey, Campbell, Mounce, Combling, Burgo. Y me llama la atención que Kistemaker mira como el Cristo glorificado soberano, usted había dicho, victorioso sobre el mal. O sea, eso es importante considerar. Sin embargo, lo enriquecedor que es estar leyendo diferentes autores sobre un mismo punto de vista, Beale y Campbell miran a la imagen de Cristo como Cordero sacrificado, exaltado el centro del trono con respecto a la imagen de Cristo. Sin embargo, Mounce mira la imagen de Cristo como Señor escatológico y redentor de la iglesia. Asimismo, Burgos, Cristo como centro litúrgico de la adoración y motor de esperanza. Obviamente, Combly, que es un autor un poquito liberal, o es un poco liberal, es como liberal, porque dice Cristo como revelador de Dios a los marginados, guía para la acción cristiana. Entonces, es importante que ya empecemos desde ahora a lo que ya algunos de pronto hemos hecho la tarea, el ejercicio de leer algunos aportes de estos autores. Ahora, ¿cómo miraban esos autores la interpretación de los símbolos? ¿Verdad? Porque la Apocalipsis tiene tres aspectos importantes a considerar con respecto a la literatura apocalíptica, que es epistolar, es simbólico, epistolar y profético. Entonces, mire, Kistemaker, con respecto al enfoque sobre los símbolos, dice que los símbolos son teológicos, o sea, representan verdades espirituales aplicadas a toda la historia de la iglesia. Sin embargo, Kistemaker lo interpreta como símbolos que son teológicos, o sea, él lo interpreta como algo teológico, ¿verdad? Sin embargo, Bailey y Campbell, ellos interpretan, hay una interpretación intertextual con el Antiguo Testamento, y ya usted lo dijo, libro de Daniel, Ezequiel, Isaías, Zacarías, etc. Los símbolos revelan la lucha cósmica y la victoria de Dios, así lo dice Bailey y Campbell con respecto al enfoque sobre los símbolos. Y por otro lado, Mounce, mire cómo interpreta los símbolos. La simbología rica, pero con referencias históricas concretas, flexible en su aplicación. Por otro lado, digamos, Prevost interpreta los símbolos como códigos de resistencia frente al Imperio Romano. Y mira cómo lo interpreta Combly, simbolismo como lenguaje profético de esperanza para los pobres. Obviamente, como le había dicho, este autor es liberal.
Burgos interpreta los símbolos como que expresan la visión litúrgica, espiritual y escatológica y la comunidad creyente. Ahora, con respecto a cada interpretación de la persona de Cristo y con respecto a la simbología de cada uno de estos autores, se puede concluir entonces que con respecto a estas posturas o a estas interpretaciones de Cristo como imagen y de la simbología, tanto del Antiguo como en el Nuevo Testamento, se puede concluir, pastor, de que, de que cada uno de estos autores aterrizan en un determinado punto escatológico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si Kistemaker lo interpreta como los símbolos como teológicos, obviamente él va se va, digamos, a ubicar en una postura, digamos, amilenialista, ¿verdad? Donde el milenio es simbólico y entonces enfatiza la consumación futura de la victoria de Cristo. Y así, cada uno va a ubicarse en una postura con respecto al aspecto escatológico, ¿verdad? De acuerdo a la interpretación de los símbolos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entonces, esto lo va a ubicar a cada uno de ellos dentro de una posición escatológica o una postura interpretativa de Apocalipsis, ¿verdad? Ya sea preterista, futurista, histórica, idealista o ecléctica. Entonces, eso es importante considerar que desde ya podamos nosotros hacer una diferenciación entre cada posición de estos autores para poder distinguirlo y aquí el vocabulario de la interpretación de Apocalipsis se hace cada vez más enriquecedor. Ese era mi aporte. Gracias, mi hermanito. ¿Hay algún otro comentario de esta parte? Comentarios, preguntas. ¿Nadie más? No, Bueno, entonces, nadie más. de hecho, complementando el tema de la soberanía de Dios, recuerden el Salmo 93, el Señor reina, vestido está de majestad. Y miren que esto aparece también en Apocalipsis, los vestidos de los diferentes vestidos del Señor. El Señor se ha vestido y ceñido de poder. Ciertamente el mundo está bien afirmado y será inconmovible. Desde la antigüedad está establecido tu trono, tú eres desde la eternidad. Y aquí va el tema de la trascendencia, o sea, la eternidad divina gobierna el tiempo, ¿cierto? Lo que Daniel dice en unas palabras poéticas muy bonitas, el cielo gobierna. Entonces, la trascendencia. Bueno, podemos desarrollar ahora un poquito sobre el tema de la autoría, que en la siguiente diapositiva, hermanito. Sobre la fecha, bueno, algunos hablan de una fecha muy temprana, cerca del 68 y el 70, años después de la muerte de Nerón o como resultado de la persecución de Nerón, pero en general, la fecha, digamos que es como el consenso mayoritario, ubica la redacción del libro en la época de Domiciano, entre los años 95 en adelante. Ahora, hay dos formas de hablar de la autoría, y es la evidencia interna y la evidencia externa también se utiliza para el tema de las fechas. No voy a detenerme tanto en este debate, digamos, sobre el autor. Solamente quiero que tengan en cuenta para determinar el autor. Creo que ya ustedes han leído que se dice que algunos hablan que o defienden la posición tradicional de la iglesia sobre Juan, el apóstol, y otros hablan de un Juan de Patmos o un Juan
que no se tiene mayor dato, pero que no era el apóstol Juan. Creo que ya esa parte debieron haberse topado por ahí en las lecturas. Sin embargo, uno de los elementos, por ejemplo, que dicen es el lenguaje de Juan en el Evangelio es uno y el lenguaje del Apocalipsis es otro, por lo tanto, no podrían ser los mismos autores. Bueno, no, con relación a eso no hay ninguna imposibilidad en que un autor maneje varios géneros literarios. Eso no es imposible. Y además de eso, sí tenemos en cuenta el contexto, que sería una evidencia externa, el contexto de persecución, justificaría el cambio de género de narrativo como en el Evangelio al género apocalíptico. Eso sería como un punto. No hay ninguna dificultad en que eso sea así. Otros dicen es que el Evangelio de Juan presenta un griego más elevado y todo eso, mientras que el Apocalipsis no. Bueno, eso podría tener ciertas explicaciones. Se nota más, digamos, la estructura, creo que ya esa parte también la han leído, el sustrato semítico del libro del Apocalipsis se nota mucho más. Eso podría tener explicaciones también contextuales. Lo recuerden los amanuenses, los escribas. Puede ser que el escriba que ayudó en la redacción del Evangelio era más versado que la persona que le ayudó ya en la composición de la carta, cosa que hay que tener en cuenta también la edad, era mucho mayor, muy más dificultad para escribir. La mayoría, lo que se puede ver es que posiblemente fue dictado, pero el Apocalipsis tiene una estructura muy semítica, incluso en el lenguaje. Eso lo van a de pronto a poder leer. Se nota mucho que fue un libro pensado en hebreo, o sea, pensado desde una mente semítica, incluso por las estructuras de composición a nivel sintáctico y a nivel semántico. Pero aún así conserva una gran similitud en los puntos fundamentales con el Evangelio. Y ahora vamos a ver algo de eso como para el tema de la evidencia interna. Ahora, otro argumento es el que dice, si se ve el Evangelio, si se lee el Apocalipsis, ahí no dice que sea el apóstol. Y bueno, uno diría, bueno, ¿era necesario que dijera que era apóstol o sería suficiente con que se supiera la identidad del que escribía? ¿Qué sucede? Bueno, hay que preguntarse algo. Bueno, ¿con quién envió Juan la carta? Si la envía Juan, es claro que el mensajero tenía que ser alguien de confianza tanto de Juan como de las iglesias. Por lo tanto, alguien que conocía al autor y a los destinatarios. Y lo que se usaba, al igual que Pablo con las cartas, era que enviaba a alguien con la carta, y además de la carta como documento escrito, habían ciertas recomendaciones verbales que ese portador de la carta daba a la comunidad. De tal manera que si nosotros vemos eso, si el que llevaba la carta iba a dar un claro testimonio de que venía de parte de Juan, y obviamente que sabría cuál Juan era. Y en ese sentido uno puede ver que la tradición temprana de la iglesia primitiva, los padres de la iglesia siempre reconocieron mayormente a Juan el apóstol como el autor de ese libro, salvo ya los otros autores que objetaron en la comunidad primitiva. Y una de las objeciones precisamente es de tema literario, que, bueno, es bastante subjetiva porque se habrán dado cuenta que hay un lenguaje común, por ejemplo, el lenguaje del agua de vida, del pastor, aunque hay una diferencia en el tema de Cordero, van a encontrar que hay un argumento muy bonito que muestra que hay palabras específicas del Apocalipsis que solo se encuentran en el Evangelio de Juan.
Entonces, estos serían evidencias internas y externas que nos dirigen hacia el tema de la autoría. Hermanito, ¿puedes pasar la otra diapositiva? Este está en Simón Kistemaker y él aquí nos muestra una serie de términos iguales que aparecen tanto en el Evangelio como en el Apocalipsis. El término agua de vida que aparece en Juan en el capítulo 4 y el capítulo 7 aparece también en Apocalipsis en el capítulo 21, en el capítulo 22 vuelve a aparecer. La vid que aparece en Juan, en el Evangelio, aparece también en Apocalipsis. El pastor, vencer, la luz, el amor y el dar testimonio, ya ustedes pueden ver, no nos vamos a comparar ahí versículos por versículos, ustedes lo pueden revisar con calma, ahí las similitudes y las semejanzas. Entonces, la propuesta de la mayoría del testimonio antiguo de la iglesia apunta por Juan como el autor y apunta a que sea Juan en la época de Domiciano. Puedes pasar la siguiente diapositiva. Aquí vemos entonces que la propuesta se remonta a Irineo, la mayoría de los estudiosos consideran verosímil y aceptable y que por lo general se trata de Juan el Apóstol, esa parte. Aunque aún habíamos dicho que primitivamente también se dieron debates por el tema de, de lenguaje y toda esa parte. En la siguiente diapositiva, algunos dicen que la diferencia de vocabulario y estilo entre el Apocalipsis y el cuarto evangelio sugiere que los escritos provienen de distintas manos, es decir, que Juan no es el autor. Sin embargo, teniendo en cuenta que también existe semejanzas entre ambos, que la tradición en que se apoya la autenticidad juánica es muy antigua y que las diferencias se pueden explicar por la diversidad de la materia tratada y los diferentes propósitos de los dos escritos, no se puede excluir que el cuarto evangelio y el Apocalipsis se remonten a una misma autoridad apostólica como la de Juan. Es decir, si el tema es diferente, se justificaría entonces que existiera un género distinto. Y miren esta parte, la mención de Jesucristo como logos, palabra de Dios, que aparece en Juan 1, del 1 al 14, vuelve a aparecer en Apocalipsis 19, 3. Y quizás lo más destacado es el uso común de términos específicos en ambos escritos. Por ejemplo, el término atravesaron, que aparece en Zacarías y que cita Juan en el capítulo 19 y aparece en Apocalipsis 1:7 y que no aparece en ningún otro lugar del Nuevo Testamento. También la de tabernaculizó, que no, se hizo tabernáculo también. Y eh, ahí vemos cómo el tema del Cordero Pascual que aparece con tanta fuerza en el Evangelio de Juan, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aparece en Apocalipsis. Entonces ahí nosotros podemos ver pues el debate del tema de la autoría. No me voy a detener tanto en eso porque pues, ustedes podrán leer ahí el debate con mayor calma en cuanto a los detalles, los argumentos en pro y en contra. Eh, Quisiera entonces ahora pasar a que veamos una panorámica de la estructura para, para terminar aquí. Bueno, no sé si de esta parte tienen alguna pregunta, duda, comentario. Me imagino que ya leyeron en la literatura que se les mandó, entonces, con mayor detalle todo este tema. Buenas.
Sí, Buenas noches comentarios, nuevamente. dudas. Pasto, aparte de lo que usted mencionó sobre el lobo y el cordero, también se menciona la palabra novio. Apocalipsis 22, capítulo 9, 22, 17 y aparece en Juan 34, la palabra novio. O sea que, digamos, hubo otros libros de Apocalipsis, eso lo quería yo aportar, que no tuvieron una relevancia de ser inspirado por Dios, por lo tanto, pues se echaron. Y por otro lado, también quiero aportar de que los primeros textos gnósticos usaban el nombre de unos famosos para que tuviera una relevancia o un grado de originalidad y de identidad del libro para que fuese creíble. Por ejemplo, con relación al Evangelio gnóstico de Tomás, dijeron que lo había escrito Tomás. Y claro, a las personas el escuchar el nombre de Tomás, empezaron se empieza a tener credibilidad y, y afirmar que por ser Tomás, el apóstol, uno de los 12 apóstoles de Jesucristo, iba a tener una relevancia de la inspirada del libro que le iban a incluir. Entonces, así aparece, digamos, otro Juan. Digamos, dicen que los críticos dicen que pudieron tomar el nombre de Juan, pero que por ser Juan, dice que puede ser otro Juan, pero si utilizamos el nombre de otro Juan, hay problema. Y es que no estaría inspirado en el libro, porque creo que hay unos requisitos para que se hubiese sido aceptado en el canon del Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, no podía ser otro Juan. Eso por otro lado. Y hay muchas tradiciones antiguas que dice que fue Juan. Ya usted lo dijo, Ireneo, creo que también Clemente, y en eso coinciden los diferentes autores que puse en el comentario. Listo, Pastor. Aló. Sí, el pastor como que se desconectó. Se desconectó. Ahí volvió, ahí volvió. Pastor, tiene el micrófono apagado. Ahora sí, no sé. Me sacó, se cayó, no sé qué pasó. Te alcancé a escuchar hasta donde dice, donde hablabas de lo del el ejemplo de Tomás, de los evangelios gnósticos de la parte de Tomás. Hasta ahí alcancé, no sé si. Ah, ok. Sí, que así como cogen algunos críticos, pues para desvirtuar el autor que fue Juan el apóstol. Entonces, algunos ahí sacan los evangelios gnósticos, que no es más que coger el nombre de una persona que haya tenido de relevancia como de apóstol, ¿verdad? Para que sea creíble. Y entonces algunos cogieron el evangelio de Tomás, que lo escribió Tomás, pero no fue Tomás. Al decirlo que fue Tomás, la gente iba a creer porque Tomás fue un apóstol de Jesucristo. Entonces, pero realmente tomaban era el nombre de una persona que fuese, digamos, apóstol. Entonces, probablemente también así cogieron a otro Juan. Sí, el tema del debate es que ellos dicen, al no aparecer que diga apóstol, entonces desde ahí quieren agarrarse para decir que no era Juan el apóstol. Pero uno al contrario podría, o el argumento interesante de ese punto es cuando dicen, de haber sido otro Juan, era más creíble que hubiera utilizado el seudónimo, o sea, que se hubiera presentado como Juan, pero si al ser Juan,
Y si uno tiene en cuenta que el mensajero, el que llevaba la carta, sabía de quién provenía, pues con que él llegara y dijera, aquí mandó Juan el apóstol, ya era suficiente para autenticar ese tema. Bueno, hermano, quiero que vean cortamente lo que vamos a desarrollar en la otra clase, que es el tema de estructura. Aquí sí es muy visual. No sé si Jonathan me puede ayudar pasando. La estructura general esta es la tesis de, de un profesor que se llama Jean-Pierre Charlier, el que dice vista panorámica. Pasa el que viene, el otro. Miércoles se desconfiguró. Ahí, ese autor, no sé si aquí alcanzan a verlo. Pastor, se le escucha entrecortado. Les decía que este autor, Jean-Pierre Charlier, tiene un comentario del Apocalipsis en 2 tomos. No sé si ahí se alcanza a ver, porque no me sale a mí la pantalla. Él tiene esta obra en 2 tomos sobre el Apocalipsis, primer tomo y segundo tomo. Él presenta esta estructura es conocida como sectenarios. Es decir, la tesis de Jean-Pierre Charlier es que el Apocalipsis es un paralelismo progresivo construido sobre sobre sectenarios. Y él dice que la estructura sería la siguiente. Hay una introducción del libro que corresponde al capítulo 1, versículos del 1 al 8. Luego viene el primer sectenario, que son las cartas. Luego viene un segundo sectenario, que son los sellos. Luego viene un tercer sectenario, que son las trompetas. Luego viene un cuarto sectenario, que son las copas. Y un quinto sectenario, que son visiones. Y ahí nos da como la división. Y al final una conclusión. Es decir, que el título tendría una apertura. Si notan que está como, dice 0 y 0. Es decir, apertura y cierre. Y que el libro vendría a interpretarse como un paralelismo que debe unirse. ¿Eso qué quiere decir? Si ustedes ven, A aparece con verde. ¿Sí ven? Si logran los colores, el tema de los colores. Es decir, que para la interpretación del este primer sectenario se complementa con el quinto sectenario. Y la lectura es desde afuera hacia adentro. No sé si cuando vimos exégesis, si se acuerdan cuando vimos las estructuras de quiasmos y paralelos y todo eso. Bueno, esta sería una forma de construcción de un paralelismo concéntrico. ¿Por qué se llama concéntrico? Porque el tema principal no aparece como 1, 2, 3, 4, sino que aparece en el sectenario de las trompetas que está en el centro. De tal manera que lo que vemos es que Apocalipsis está haciendo desde los paralelos nos da en el centro. Si ustedes ven abajo hay una figura donde aparece A, que es el verde. Ese aparece como la iglesia, ¿cierto? Las cartas, la iglesia, las cartas. Pero al final, en el último sectenario, es donde vamos a encontrar la novia, la esposa del Cordero, la renovación. Es decir, Apocalipsis comienza con la iglesia y termina con la iglesia. La iglesia
con problemas en la tierra, la iglesia perseguida y la iglesia que tiene dificultades, todas las que describe las cartas, que se apartaron de su primer amor y todo eso, la iglesia, digamos, la iglesia imperfecta, y luego termina con la iglesia perfecta, es decir, con la iglesia ya purificada por el Cordero, lavada, restaurada, vestida de lino fino y todos los simbolismos. Entonces comienza con la iglesia, termina con la iglesia. Luego viene hablarnos de la historia y luego el final de la historia. Los sectenarios de los sellos, la historia, los sectenarios de las copas, el final de la historia, y en el centro nos habla del sectenario de las trompetas, que está Cristo también en el centro, sería como la encarnación. Que miren cómo esta sería una propuesta de estructura. Si ustedes se dan cuenta, aunque Hendrickson también habla de un paralelismo o de paralelismos, la estructura es distinta. O también Kistemaker, que cree el tema de los paralelos, la estructura es diferente, pero a mí me parece que esta estructura a nivel literario está muy bien construida y representaría una estructura muy semítica de composición, o sea, muy hebrea, que sería una estructura como la que ya vimos cuando vimos hermenéutica. ¿Puedes pasar la otra diapositiva? La siguiente. Ahí vendríamos iglesia, iglesia imperfecta, iglesia renovada, la historia y el fin de la historia, y en el centro Cristo. Cristo como centro de todo. Quisiera llegar hasta ahí y para en la próxima clase volver a desarrollar eso, pero es como para que ya vayamos viendo una propuesta de lectura diferente. Entonces, hasta aquí, ¿hay alguna duda, pregunta, comentario? No se preocupen si todavía no ven el tema de la estructura, pero la diapositiva de pronto la pueden ver con calma, las podemos compartir para que las vayan revisando. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, duda, comentarios? Nadie tiene la ¿No mano. hay? No, nadie tiene la mano, ¿sabes? Ok, bueno, entonces en la otra clase vamos a seguir trabajando la estructura. Ya este sería el panorama general y vamos a ver cómo se compone cada sectenario. Porque hay estos sectenarios de 7 tienen 7 dentro también, pero eso lo vamos a ver con calma. La próxima clase le vamos a dedicar un poquito más, o nos vamos a dedicar a esta parte de la estructura, que esta parte de la estructura es muy literaria, pero nos da una justificación literaria para la interpretación a nivel teológico, como no hablando de algo cronológico, sino de combinaciones de paralelos, que haría que necesariamente la lectura sea diferente. Bueno, hermanos, entonces, quedando en esta parte, vamos a orar para terminar esta clase. Y bueno, les recomiendo que sigan con las lecturas y que vayan escogiendo los temas para ensayo. Vamos entonces a orar.